Bienvenidos a este taller sobre las implicaciones de la justificación por la fe y las implicaciones de la justificación para la consejería bíblica. Y hemos disfrutado lo que nuestro hermano Alan ha compartido sobre la doctrina de la justificación y mucho de lo que él dijo acerca de las implicaciones de ella. Vamos a ahondar un poquito en ellas. Vamos a orar, oremos. Padre Celestial, muchas gracias por la obra de Jesucristo en nuestro favor. Gracias que en Él somos aceptos, oh Dios, gratuitamente, libremente y plenamente. Y gracias, Señor, porque estando reconciliados contigo, nos das todas las cosas en Cristo Jesús. Y gracias por las implicaciones amplias y profundas de la salvación, y ayúdanos a entender mejor estas cosas. En el nombre de Cristo. Amén. Quisiera conversar con ustedes con base en Romanos 5, hermanos. Y el hermano Alan también leyó estos versículos, pero los vamos a repasar de nuevo en la base para lo que vamos a ver, las implicaciones pastorales, las implicaciones para la consejería de la justificación por la fe. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Y vamos a ver cuántas veces Pablo dice así: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, una vez más, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, nosotros mismos y en nuestro trato con otras personas, ¿en qué nos enfocamos cuando atravesamos situaciones dolorosas, tanto emocionales como físicas? Si ustedes como yo, cuando nos punza el dolor, sea dolor físico, emocional, nos enfocamos en el dolor, en lo que está produciendo el dolor. Pablo va a hablar del dolor, tribulación, versículo 3, él habla de tribulaciones. El término es un término fuerte, más bien muy fuerte, aplastador, tribulación aplastante. Pablo va a hablar, Pablo conocía lo que era ser apedreado y dejado por muerto. Pablo conocía las tribulaciones. Pero Pablo no habla de las tribulaciones en primer lugar. Su entrada no es las tribulaciones. Quiero ver tres cosas de que habla Pablo. Vamos a llegar a las tribulaciones, pero lo primero que habla Pablo es, en primer lugar, el fundamento de todo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación, el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra esperanza? Pablo arranca diciendo: justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Cuál es el fundamento? Justificación. El fundamento es justificación
justificados. ¿En quién? ¿Justificados en quién? Cristo. Cristo es el fundamento nuestro, y como no vamos a repartir todo lo que nuestro hermano Alan ha enseñado sobre la obra de Cristo en nuestro favor, ya todos estamos clarísimos en que los méritos de Jesús, su obra activa y su obra pasiva. Su obra activa es su cumplimiento de la ley. Su obra pasiva, su muerte por nosotros en expiación por nuestra culpa. El fundamento es Cristo y la justificación. Pero no es, ampliemos Pablo, porque Pablo amplía esto. En Cristo, ¿qué tenemos? Somos justificados en Cristo. ¿Qué más tenemos en los primeros dos versículos? Paz. Tenemos paz. En Cristo tenemos paz. Ahora, este término paz se oye mucho. Las personas, tal vez usted y yo, lo hemos dicho mucho. Yo solo quiero estar tranquilo. ¿Ah? Yo solo quiero estar tranquilo. Paz, se habla de paz. Entre más sube violencia, asaltos y todo, los políticos hablan de paz, ¿verdad? Paz entre las naciones. ¿Esta paz cuál es? Muchos buscamos esa tranquilidad, esa paz interna, pero esta no es la paz, esa no es la paz más importante. Esta es la paz más importante. ¿Cuál es la paz más importante? La reconciliación con Dios. ¿Por qué? Aquí Pablo habla de la ira de Dios en versículo 9. Viene un día en que se manifestará la ira de Dios. Todo aquel que no esté en paz con Dios va a ir al infierno y padecer la ira de Dios Santo. El Dios 3 veces santo que castigará todo aquel que está en rebeldía y no llegue a su presencia con justicia a su favor. Ira experimentará. Por eso Pablo comienza por lo más importante. Mire, dice, pecador, usted, su necesidad más fundamental es reconciliarse con su Creador, porque es un Creador santo, un Creador justo, un Creador que no dejará entrar en el día de ira, no dejará a su cielo entrar al que llegue con injusticia e inmundicia. Por eso Pablo comienza: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero eso no es solamente lo único que tenemos. ¿Qué más tenemos? Versículo 2. ¿Qué más tenemos en versículo 2? La entrada de la gracia. Entrada. La paz con Dios ahora nos da entrada a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. En la cual estamos firmes. ¿Y qué podemos hacer con base en la justificación, la paz con Dios, el hecho de que Dios nos hace firmes? ¿Qué es la actitud nuestra? Podemos gloriarnos. Podemos gloriarnos. Nos gloriamos. Bueno, ahí hay suficiente material como para toda una semana. Me puse a preparar esta ponencia, hermanos. Y me llamó la atención, me interesé en la idea de entrada. Ya estoy listo para hacer toda una teología de entrada. Búsquese en una concordancia cómo aparece este concepto en la Biblia de entrada. Y estoy convencido de que Pablo estaba impactado con el hecho de que el cristiano tenga entrada, porque lo repite en Efesios en un contexto parecido. Busque Efesios capítulo 2, versículo 17, cuando está hablando ahora de gentiles y judíos, al igual en Romanos. Efesios 2, 17. En Efesios 2, 17 dice:
está hablando de Cristo. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz, otra vez los mismos conceptos, paz, nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos que entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo en los capítulos anteriores de Romanos 5, en los capítulos 3, él había dicho, ya hemos condenado a judíos y gentiles, que todos están bajo condenación porque no hay bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron ¿qué? Inútiles, inútiles para poder agradar a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Destituido sabemos qué es ser destituido. ¿Qué es ser destituido? Falto por completo. Y destituido es que se le quitó. Adán tenía justicia, pero por su pecado su justicia fue quitada. Es como, yo no sé si has visto las películas cuando destituyen a un oficial en el ejército. Puede ser sargento, pero violó las reglas del ejército. Y llega el general sobre él y agarra la insignia y le hace y paja a raso todo lo que había ganado, todo el grado que hubiera ganado se le quita en un solo momento. Destituido. Se destituyen a los presidentes, se destituyen a los diputados si cometen, si violan gravemente las cosas. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios quitó su gloria del hombre por haber pecado. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que ahora, al haber sido destituidos de la gloria de Dios, al haber sido expulsados del Edén, al haber Dios colocado un ángel con espada de fuego en la puerta del Edén, excluidos de la presencia de Dios, ¿cómo es posible que tengamos entrada? Yo estoy seguro que en la mente de Pablo estaba, yo no soy artista, soy terrible, pero este es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Esta es la tienda, voy a hacerlo más grande para que se aprecie mejor. Esta es la tienda, ¿verdad? La tienda, la puerta. ¿Cuántos recuerdan lo que tiene? Aquí está usted viene con su corderito, ahí está la correa, aquí está con el corderito, ¿verdad? Ahí está la correa para que no se escape. Aquí está el tabernáculo. Se acuerda que había el lugar santísimo, el lugar santo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca está aquí, un arca, ¿verdad? Un arca aquí, ajá. ¿Qué más estaba aquí? ¿Qué estaba encima del arca? ¿Qué estaba encima del arca? Dígalo, pero dígalo bien, no, ángeles. Hermanos, eso está en Éxodo 38, 39, 40 y Levítico. Si no conocemos el Antiguo Testamento, no entendemos lo que Pablo está diciendo en Romanos 5. Y muchos leen el Nuevo Testamento y no entienden lo que está diciendo porque tiene un trasfondo. Dios no comenzó con Romanos 5, termina con Romanos 5. Los querubines estaban unos hacia el otro mirando ¿dónde? ¿Dónde miraban los querubines? ¿Qué es lo que miran aquí? ¿Cómo se llamaba eso? Propiciatorio. El propiciatorio. ¿Qué se colocaba en el propiciatorio? Sangre del holocausto. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año, el día de expiación. ¿Detrás de qué estaba? Un velo. Detrás de un velo. Aquí
Aquí está, ok. ¿Qué llenó el lugar santo? La gloria de Dios. ¿Dónde reposaba la gloria de Dios? En medio de los querubines. Aquí está la nube. Aquí está la nube de gloria, llenando el lugar santo. Ahora usted tiene para encontrarse con Dios. Te quiere acercarse a Dios, disfrutar de su presencia. Trae su corderito según el mandamiento de Dios. ¿Con qué se encuentra de aquí hacia aquí? ¿Con qué se encuentra? Primero, ¿qué se encuentra aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Él? ¿Una? La entrada Es una entrada. ¿Y qué está en la entrada? Hay algo en la entrada. No puede pasar nomás. Le hace al guarda y pasa adelante. Lo siento, no es así. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar. ¿Y qué es lo que sube de ese altar? Porque hay leña en el altar. ¿Quién está en la parte del altar esperándote? El sacerdote. Sacerdote, todo con cosas en la cabeza, efod. ¿Qué está en la mano del sacerdote? Sí. Qué curioso. Lo mismo con que Dios cerró el camino del Edén, te encontraste de nuevo, espada y fuego. Primer obstáculo. Bueno, un obstáculo bastante problemático, ¿no es cierto? Pero no es solo lo único que te cierra el camino a la presencia de Dios. Después hay un lavatorio aquí, adentro ya no vamos a decir todo, pero después el incensario, ¿verdad? El incensario, estaba otra mesa de los panes, estaban las cortinas, 2 cortinas aquí, otras cosas en el tabernáculo. Y de hecho usted nunca llega porque tiene que pasar después de que simbólicamente usted ha sido sacrificado y solo queda, ¿qué es lo que queda después de que usted ya es agradable a Dios? Sí. Humo. Cuando solo sale humo, dice la Biblia que usted es olor grato. Lea Levítico capítulo 1. ¿Cómo llegamos a ser gratos a Dios, el pecador, cuando terminamos siendo solo humo, incinerados, consumidos por completo del pecado? Ese cordero degollado, desollado, lavado, incinerado, eso nos representa a nosotros. Y para poder tener entrada a la gloria de Dios, hermanos, al llegar aquí ya solo gotas de sangre lo que quedó de lo que recogió en el holocausto. Por eso Pablo dice, esto es increíble, dice Pablo, tenemos entrada libremente. Nadie podía entrar, pero tenemos entrada. Y hermanos, por esto es importante que nosotros pensemos en esto primero, porque cuando el cristiano piensa en los problemas, pensamos muchas veces primero, segundo y de último en el problema. Pero Pablo, cuando va a hablar de tribulaciones, primero piensa en Cristo, porque nos dio entrada a la presencia de Dios. Y Pablo está admirado. Ahorita él va a hablar de más maravillas. Si bajamos a 6 al 11, en segundo lugar, primero Pablo habla del fundamento que es Cristo. En segundo lugar, la maravilla de Romanos 5, 6 al 11. Este es Romanos 5, 1 y 2. En 6 al 11 dice,
posiblemente alguien moriría por una persona buena, pero nosotros no éramos buenos. Nosotros éramos pecadores, violadores de la gloria de Dios, y éramos enemigos de Dios, enemigos declarados. Odiábamos a Dios. Dice, nadie va a morir por una persona así. Pero Cristo, cuando aún éramos enemigos, aún siendo pecadores, Cristo murió por los débiles, los pecadores y los enemigos. Y eso, por eso Pablo dice, eso es una maravilla, dice, si mucho más, estando justificados por Él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo se maravilla y nunca debemos olvidar esto, hermanos. Busque Gálatas 3:13. Esto es un tema que Pablo repite en varias ocasiones. En Gálatas 3:13 y 14 vuelve a admirarse de lo mismo. Gálatas 3:13. Estos temas Pablo repite porque no se le quita, no teníamos entrada. El pecado nos prohíbe, el pecado nos impide. Cristo nos ha facilitado la entrada a la gloria de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. También en 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado, lo trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Pablo no para de admirarse de lo que Dios ha dado en Cristo, entrada a la presencia de Dios. Y entonces puede llegar a las consecuencias. Ahora Pablo sí habla del fruto de esta doctrina. Y eso lo vemos en Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5, donde Pablo dice, retornando a Romanos 5, él acaba de decir, tenemos entrada y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué hacen los sapricistas cuando gana su equipo? O los liguistas. Se ponen felices un poquito. Yo vivo sobre la calle principal y hay noches que no puedo dormir. Si es el clásico y si es algún partido grande, ahí pasan pitando y gritando y llevando banderas y se glorían. Se alegran, hacen fiesta cuando gana algún equipo, partido. Ya me imagino algunos cómo celebrarán si gana su partido. Pero no nos vamos a meter en política. Pablo dice en versículo 2 que se gloríe en la esperanza de la gloria de Dios. Claro que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cuándo esa esperanza será realizada? Porque lo que se espera es porque no lo tenemos, no lo vemos. Si es esperanza es porque no lo tenemos a mano. ¿Cuál es esta esperanza que Pablo se refiere en Romanos capítulo 5, versículo 2? ¿Cuál esperanza es? ¿Cuándo se cumpla esa esperanza? Cuando Cristo vuelva en el cielo. Pero fíjese lo que dice Pablo en versículo 3.
Dice Pablo en versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo todavía no he visto un cristiano alegre con las tribulaciones, de la misma esperanza que estamos esperando el cielo. Qué duro es esto, ¿no? Y Pablo usa los mismos términos, y es un término profundo, un término fuerte: me glorío. ¿Cómo puede ser esto posible? Solo el cristiano puede gloriarse en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el que no tiene su esperanza en Cristo y firmeza, y recuerde que Pablo dice, estamos firmes. ¿Quién nos hace firmes? Usted todos los días se levanta y se siente muy firme en el Señor. ¿Todos los días se siente muy firme en el Señor? ¿Sí o no? No siempre. Entonces, ¿por qué Pablo puede decir, tenemos entrada en la cual estamos firmes? ¿Cómo es posible que Pablo diga que estamos firmes cuando yo no me siento firme siempre? Y de hecho tambaleo y de hecho caigo. Entonces, ¿qué es esta firmeza? ¿Qué es esta firmeza? La firmeza que Cristo, lo que el hermano Alan ha compartido, la firmeza que Dios me ha dado en Cristo. Estoy en Cristo para siempre, irrevocablemente estoy firme en Cristo porque Dios dice que estoy firme. Ahora, solo el cristiano puede gloriarse en tribulaciones. Vamos a poner problemas. Solo el cristiano puede gloriarse también en los problemas. Porque sabe que Dios ha hecho firme en Cristo. El incrédulo, ¿qué es lo que tiene el incrédulo? Solo tiene esta vida. El incrédulo solo tiene este mundo. Y cuando su vida aquí se desestabiliza, ¿verdad? Cuando la vida aquí se descompensa, se descompone, entonces se descompone su vida, porque es todo lo que tiene. Pero el cristiano, esto no es todo lo que tiene. Nosotros los teólogos hablan del ya y todavía no. Del ya y todavía no. Y Pablo está hablando aquí del ya y todavía no. ¿Qué es lo que tenemos ya? Según Pablo aquí. ¿Qué es lo que tenemos ya? Varias cosas. ¿Qué tenemos? Esperanza. Tenemos esperanza real. ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Paz para con Dios. ¿Qué más? Tenemos fe. ¿Qué más tenemos? Entrada al cielo, entrada a la presencia de Dios. Ok, tenemos todas estas cosas ya son recibidas en Cristo por medio de la fe. Ya tenemos mucho, pero todavía no hemos entrado a la gloria. Por eso dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Todavía no vivimos en la nueva tierra. Todavía no hemos sido glorificados. Y es un problema, hermano, cuando la iglesia revuelve o enfatiza solo uno a expensas de la otra. El famoso evangelio de la prosperidad quiere todo ya. Como dijo un pastor, yo no quiero esperar caminar calles de oro para llegar al cielo, yo quiero caminarlas aquí. Entonces, que caiga el oro aquí. La iglesia cae en terribles problemas cuando desbalancea esto. Y Pablo está hablando de las dos, pero usa el mismo término. Nos gloriamos en las dos cosas. Nos gloriamos en el ya y también nos gloriamos en el todavía no. Nos gloriamos en el ya, eso es fácil. Nos gloriamos en que Cristo me ha justificado, nos gloriamos en que tengo entrada al cielo. Todo eso es importante reconocerlo, pero esto me permite gloriarme en el todavía no. Cuando aprieta, cuando presiona, porque ese es el término de tribulación, como aquel
que están arreglando Sabanilla, y yo tengo que pasar por Sabanilla bastante, y pasó ayer esa gran máquina de las bolas esas, las grandes ruedotas llenas de agua, que compacta la carretera. Ahí andaba por la carretera la planadora. Ese es el término que Pablo utiliza, que cuando pasa encima la planadora. Terrible, presión terrible. Ahora fíjese bien, dice Pablo, nos gloriamos también en las tribulaciones. Lo voy a borrar. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí estamos hablando, hermanos, del consuelo para usted y para mí, y el que nosotros ofrezcamos a las otras personas. Ese es el tercer punto. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Yo he utilizado el ejemplo de mi mamá en varias ocasiones. Mi mamá ya tiene 80 años. Mamá ha padecido de mucho dolor durante toda la vida que yo pueda recordar. Ha tenido múltiples operaciones y ha experimentado dolor, mucho dolor en muchas partes de su cuerpo. Mamá hace años ahora ya cumplió 80 años. Y hace muchos años ya dice: hijo, yo ya no pido a Dios sanidad, no pido alivio de mi dolor. He entendido que Dios no me lo va a quitar. Lo que le pido es paciencia para el día y que me permita servirle, aún con el dolor que le ha placido no quitar. Mi mamá, eso fue tal vez hace 20 años. Mi mamá hasta la fecha sigue leyendo. No solo la Biblia, docenas de veces ha leído toda la Biblia. Las instituciones de Calvino, hace años, todos los comentarios de Juan Calvino, textos enteros de teología sistemática, Josefo, Edersheim. Es más, yo pongo a mi mamá a la parte de cualquier teólogo, tráigalo, para un debate, y no se la llevan. Además de eso, con dolor y todo, mamá sirvió unos 13 años en una cárcel para mujeres. ¿Qué ha experimentado mi mamá? Paciencia en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque mamá entiende y abraza por fe lo que el hermano Alan ha enseñado y lo que Pablo está enseñando aquí. Que tenemos entrada a la gracia de Dios y Dios nos hace firmes en esa gracia, y aún en medio de la tribulación podemos gloriarnos, porque Dios utiliza la tribulación para producir paciencia, y la paciencia produce ¿qué? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es prueba? La paciencia produce prueba. El otro grupo, cuando di el otro taller, nos costó definir este término. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice produce prueba? La paciencia produce prueba. Deme un sinónimo. Deme un sinónimo. Produce prueba. Tribulación. ¿Perdón? Tribulación. No, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Ve, estamos mal entendiendo. No estamos diciendo tribulación produce tribulación. Así, a veces utilizamos el término prueba, una prueba, pero eso no es el término aquí. La paciencia produce prueba. Prueba de ser probados. Es un examen. Un sinónimo, un concepto similar podría ser lo que Pablo dice, uno de los frutos del Espíritu, templanza, temple. Lo que Pedro habla en su epístola cuando dice que somos probados como fuego, como el oro es probado por fuego. Produce prueba, produce temple, produce carácter, produce fuerza espiritual y personal. Y es cierto, hermano, pero solo es cierto para el cristiano. El incrédulo
cuya vida toda es esta vida, cuando viene la tribulación, no le queda otra cosa, no le produce prueba, se tambalea y cae, porque eso es todo lo que hay. Y si el mundo cae, si su cuerpo se descompone, si no tiene nada más, ¿qué le queda? Pero el cristiano sabe que ya estoy en presencia de Dios por Cristo. Todavía no he atravesado mi peregrinaje, me falta recorrer todavía, pero Cristo está conmigo, estoy en Cristo. Entonces produce prueba y dice que la prueba produce esperanza. Otra vez estamos con esperanza. ¿Vio? En Cristo tenemos esperanza porque el Evangelio declara esperanza. Pero en la vida real también, hermano, la tribulación, la paciencia, la prueba produce esperanza también. Tenemos dos fuentes de esperanza. Tenemos la fuente del Evangelio que me proclama esperanza por la fe. Y tengo la obra de Dios en mi vida, obrando en medio de las tribulaciones, obrando paciencia, prueba, llevándome a la esperanza también, porque Dios nunca me abandona. Y eso es ya una experiencia real. Y caigo otra vez en esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Quiero hacer otro estudio de la vergüenza también. Muchas veces en la Biblia habla de vergüenza. De hecho, estamos los domingos estudiando Romanos 10, donde Pablo dice que invoca al Señor será salvo y no será avergonzado. Y Pablo toma eso del Antiguo Testamento, que habla mucho de vergüenza. El incrédulo será avergonzado, pero el que espera en Dios no será avergonzado. ¿De dónde viene esta idea, hermanos? Y yo quiero masticar esto más. No creo que tenga todavía el concepto muy claro. Lo único que sé es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su sentimiento inmediato? Vergüenza. Vieron que estaban desnudos. Hermanos, Dios ha impreso su ley en el corazón de todo ser. Aún el que no conoce la Biblia tiene, dice Romanos capítulo 2, que la conciencia del hombre conoce la ley de Dios. Adán y Eva tenían la ley declarada. Ellos no tenían problema en conocer lo que Dios había dicho. Su reacción inmediata es miedo y vergüenza. Y cosen las hojas de higo y Dios llega y dice, ¿qué ha pasado? Pues esa vergüenza, ¿y qué es la vergüenza? Definamos la vergüenza. La vergüenza es aquel sentimiento de miedo, horror ante algo que hemos hecho mal. Cuando hacemos algo mal, sabemos que lo hemos hecho mal, entonces sentimos miedo y sentimos un sentimiento de preocupación, de vergüenza, de miedo, ¿verdad? Ok, esa es la vergüenza. Adán y Eva sintieron vergüenza. Dice Pablo en Romanos 1 que nosotros, que todos los hombres suprimen el conocimiento de Dios. Suprimimos nuestra vergüenza también. Suprimimos la vergüenza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted intenta taponear un tubo de vapor y usted necesita, está saliendo el vapor, pero usted lo taponea? ¿Qué pasa? Por otro lado, tira, ¿verdad? Explota. Yo sospecho, esto lo quiero estudiar más, sospecho, hermano, que lo que pasa en nuestro mundo es suprimimos el conocimiento de Dios, suprimimos la vergüenza, no buscamos solución a nuestra vergüenza, pero se sale con violencia, se sale con otras acciones, suicidios, drogas. O sea, necesitamos tratar el sentimiento de vergüenza. Bien, Pablo dice, la esperanza en Dios no avergüenza. Dios ha quitado el miedo, Dios ha quitado la vergüenza, Dios ha quitado todo lo que naturalmente el hombre siente ante el Dios Santo. Dios lo ha tratado en Cristo.
Ahora, para nosotros, usted y yo, y para las personas que aconsejemos, hermanos, todo esto es importantísimo. Muchas veces nosotros comenzamos con el problema. Pablo no comienza con el problema. Pablo comienza yendo a Cristo. Y con nosotros también, hermano, tal vez estemos enfrentando dolor físico, dolor emocional. Alguno aquí o usted conoce a alguien. Nuestra tendencia es trate el dolor, empastíllese, ¿verdad? Inyéctese. Eso es lo que yo hago de ahorita. Hay unos medicamentos tan maravillosos que son excelentes para quitar el dolor, ¿verdad? Han hecho mejores increíbles para adormecer el dolor. Ahora, gracias a Dios por los medicamentos. Yo no estoy diciendo que los medicamentos sean malos. El punto es esto. Muchas veces solo pensamos, nos aferramos al dolor, pero Pablo primero va a Cristo. Mira a Cristo. Estoy seguro, estoy absolutamente seguro, especialmente hablemos de dolor emocional, problemas, aflicciones. Estoy seguro que entre más usted medite en Cristo y su obra, estoy seguro que las otras cosas se enfocan mejor. No es que desaparezcan, pero se enfocan. Medite en Cristo como lo hace Pablo. Piense, entrada a la presencia de Dios. ¿Cómo es posible? Yo me enfrento a un altar, un holocausto, fuego, llamas, espada. Eso es lo que debe caer sobre mí. Y todo se ha quitado. Y Cristo me conduce al mismo lugar santísimo. ¿Cómo es posible? Medite en la obra de Cristo, hermanos. Y luego cuando ya tenemos claro a Cristo, tenemos presente a Cristo, volvemos a mirar la tribulación, digamos con Pablo, me glorío también en las tribulaciones, porque yo sé que Dios está haciendo una obra. Dios no ha abandonado ni a este siervo pobre, ni a este mundo en mi vida. Dios no me ha abandonado. Y me glorío en las tribulaciones, porque sé que Dios produce paciencia, y la paciencia va a obrar temple, carácter en mi vida, y eso me va a llevar a más esperanza, y nadie que haya esperado en Dios ha sido avergonzado. Y Dios me ha quitado la vergüenza, la pena, la culpa en Cristo, y me lo está demostrando cada día en el Evangelio, su palabra revelada, y también en mi vida. Qué lindo que las dos cosas, la obra de Dios en mi vida concuerda perfectamente con lo que ha revelado en la palabra. Mire, hermanos, esta doctrina de la justificación por la fe y este pasaje para mí es precioso, especialmente cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de consejería. Y usted tiene amigos, conocidos, familiares que también están atravesando situaciones difíciles. Lléveles a Cristo. El mensaje glorioso que en Cristo tenemos, paz para con Dios, entrada a la gracia en la cual Dios nos hace firme. Y podemos gloriarnos en Cristo, pero podemos gloriarnos también en esta vida, en las tribulaciones, porque Dios no nos ha abandonado. Y como dijo el hermano Alan, si Dios nos ha recibido en Cristo, es irrevocable, es irrevocable. Usted no puede ser justificado hoy, desjustificado mañana. Somos justificados para siempre. Caeremos, sí, tropezaremos, pero aún en esos momentos Dios lo está usando para levantarme, para hacerme mirar una vez más a Cristo y para obrar en mí temple, carácter, perseverancia, paciencia y prueba. Gloria a Dios, que Él reciba toda la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, infinitas gracias por tu palabra, Señor. Cuán maravilloso es este mensaje de Jesús, Dios. Como el apóstol Pablo, nosotros también nos admiramos, oh Dios, nos maravillamos de que pecadores como nosotros, oh Dios, tengamos entrada a tu gracia. Gracias, Señor. No tenemos cómo, oh Dios, agradecerte. Solo pedimos, Padre, que podamos cumplir en nosotros, que tú puedas cumplir en nosotros paciencia, prueba, esperanza, porque sabemos que no avergüenzan, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Oramos en su nombre. Amén.